Bueno, vamos a conocer primeras reacciones a propósito, por cierto, de este completo plan económico que ha anunciado el gobierno de Javier Milei a propósito de lo que acabamos de contar, ¿no? Para profundizar en el tema estamos con José Simonella, economista argentino, quien se encuentra junto a nosotros desde la ciudad de Córdoba. Primero que nada, vía Zoom, le damos la bienvenida al canal 24 Horas. José, buenas tardes y gracias por estar junto a nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Iván, un gusto. Igualmente, un gusto para nosotros. Acabamos de detallar cuáles son estas 9 medidas de shock y una décima de, si usted quiere, de amortiguación sobre todos los sectores más vulnerables de la población. Primero, denos un panorama general de lo que usted ha visto como este plan de shock del ministro Caputo. Es un plan, digamos, direccionado fundamentalmente a solucionar el problema que genera las consecuencias de inflación, pobreza, endeudamiento de la economía argentina, que es reducir el déficit fiscal o eliminar el déficit fiscal. El déficit fiscal Argentina lo ha padecido durante décadas. Son muy pocos los años, en los últimos 100 años, donde Argentina no tuvo déficit fiscal. Así que el paquete de urgencia económica se circunscribió, además de la actualización del tipo de cambio oficial, que es el que se realiza en las operaciones de comercio exterior. El resto de las medidas están apuntadas a eliminar ese déficit fiscal. Obviamente que los gobiernos populistas que ha tenido Argentina a lo largo de los últimos años han hecho que el gasto público global entre nación, provincia y municipio, que en el 2006-2007 representaba 24 puntos del Producto Bruto, ahora represente 40 puntos del Producto Bruto, con una presión tributaria muy elevada para el sector privado. Lo que trata de hacer este paquete de urgencia es corregir esa distorsión. Ahora, José, ¿hay alguna de las medidas que anuncia el ministro Caputo que van a tener un impacto muy concreto en la población? Probablemente va a significar despidos. Se habla, por ejemplo, de no renovar los contratos laborales que tengan con el Estado, que tengan menos de un año de vigencia, que son todas las personas que pueden haber sido contratadas en el último tiempo por el aparato público, por sus vinculaciones ya sea familiares o partidarias, ¿no?, con los partidos del oficialismo. Eso es una cosa, pero también en la disminución ya no solo de los ministerios de 19 a 8, que es algo que ya anunció el presidente Milei, sino las subsecretarías que bajan a 54, también eso naturalmente significa despidos y despidos a gran escala. No, Iván, en ese caso no, porque cuando vos dejás de tener ministerios y secretarías, lo que estás eliminando son cargos públicos, cargos políticos, ¿no? Entonces, la reducción que está planteando de 18 ministerios a 9 implica que no vas a tener la mitad de los cargos políticos de ministro. Cuando baja la secretaría de 106 a 54, como es la propuesta, está planteando disminuir también al 50% prácticamente los cargos, pero son todos cargos políticos que entran y se van con los gobiernos de turno. Así que esto es una buena noticia para los argentinos, porque históricamente el esfuerzo lo ha hecho la clase trabajadora, la clase media, y no así la política. Así que ojalá que esto se mantenga, al igual que la eliminación de la pauta publicitaria, ¿no? Una pauta publicitaria que el gobierno no la ha utilizado para fomentar campañas, digamos, vinculadas a estrategias comunicacionales de un gobierno, sino que lo ha usado para hacer campaña a sus candidatos para renovación en cargo. ¿Eso afecta a qué tipo de medios en Argentina? A todos los medios. Acá en Argentina la distribución de fondos se hace por algún sistema, digamos, de tal suerte que todos los medios reciban fondos, pero estamos hablando de 34.000 millones de pesos, lo que se gastó en el año 2023 en pauta oficial. Gran parte de eso para promocionar al gobierno y no para comunicar políticas del Estado, como lo hace la mayoría de los países, que hace de la comunicación un medio para llevar conocimiento a la sociedad y no para llevar publicidad a la sociedad. Bueno, él ha dicho que normalmente esta pauta publicitaria, lo ha dicho Caputo, se utiliza para fomentar y financiar medios que solo adulan al gobierno. Así es, hay un grupo de medios que son básicamente o estuvieron muy vinculados a un periodismo militante, ¿no? Cuestión que es contradictoria con el espíritu del periodismo. El periodismo, por lo general, debe ser crítico de los gobiernos y no debe ser militante de los partidos que están
transitoriamente en funciones o en cargos electivos. José, dentro del panorama, primero el ministro Caputo hace una larga explicación de por qué va a anunciar lo que anuncia, ¿no? Y le explica al argentino, a la argentina, le dice muy en sencillo, esto igual que lo que ocurre en su casa. Si usted gana 100 y gasta 120, esos 20 lo financia o pidiéndole plata a los familiares, pidiéndole plata a un amigo, pidiéndole plata al banco. Y lo que ha hecho el Estado históricamente, de hecho, él da los números de los últimos 123 años en Argentina, 103 ha habido déficit. Y el Estado lo hace de la misma manera, pidiéndole plata al Banco A, pidiéndole plata al Fondo Monetario Internacional. De hecho, ha tenido que reestructurar deuda por 9 veces, se ha caído en default varias veces, en fin. Y lo otro que ha hecho es imprimir billetes, imprimir billetes. Pero también hay un punto que es bien interesante cuando él habla en el punto 6, me parece que es, sí, que es la reducción de los subsidios a la energía y transporte. Y ahí eso va a golpear muy duro incluso al votante de Milei. La persona que hoy día toma el metro, el subte, como dicen ustedes, o que tiene un subsidio muy importante en cuentas como la luz, el agua, el gas. ¿Cuánto puede impactar eso? Vamos solo para que la gente pueda hacer una comparación con lo que ocurre en Chile. ¿Cuánto vale si uno pudiera transformarlo, no sé si podemos hacer la paridad en dólar o en pesos chilenos versus peso argentino, cuánto vale el boleto del metro, del subte hoy día? Valor de lo que paga el usuario. A ver, en Buenos Aires, acá hay que explicar algo, Iván, y es la inequidad que existe entre los subsidios que recibe el AMBA, que es la capital federal más todo el Gran Buenos Aires, donde está la mayor concentración de votantes, y el resto del país. El subte vale 80 pesos en el AMBA, en Cava, y un transporte en Córdoba vale 200 pesos, como para que tomes dimensión. 80 pesos sería hoy 200. 10 centavos del nuevo dólar, digamos, ¿no? Claramente, completamente subsidiado, ¿no? Un valor completamente subsidiado del transporte, donde no es equitativo. Con la luz pasa lo mismo. José, déjeme quedarme en el metro porque para que sea de utilidad también para la gente que nos está viendo acá en Chile. 10 centavos de dólar, más o menos a este dólar de 800 pesos que ha sincerado hoy día el Ejecutivo, es lo que vale, lo que valdría efectivamente el pasaje, lo que paga el usuario. Y eso, si se le quita el subsidio, como ha anunciado Caputo, ¿a cuánto debería llegar? Bueno, ahí eso no lo ha dicho. El gobierno anterior ha hablado de que ese transporte llegaría a unos 500 pesos, pero la verdad que no sabemos si eso es parte de la campaña del miedo o no. Probablemente no dijo tampoco si la quita de subsidio va a ser por única vez o de manera paulatina. No lo ha dicho. En Argentina, eso no lo dijo. Había estimaciones que lo haría en 2 veces, ¿no? Digamos, de manera paulatina iría sacando los subsidios. Porque los subsidios en realidad no pueden ser ya pagados por un Estado que está en déficit, que no hay plata, como dice el presidente electo, que de manera sencilla para que todo el mundo le entienda. El problema que tenemos en Argentina es, además de subsidios muy elevados, para que te dé una idea del transporte, la tarifa se paga nada más que el 80% de los costos hoy en el transporte colectivo en el AMBA, mientras que el 90% es subsidio. Entonces vos estás subsidiando a gente que no lo necesita. En el mundo no se subsidia la oferta de servicios, se subsidia la demanda de servicios. Se subsidia al trabajador que necesita, al obrero que necesita ir a la fábrica y tomarse 2 o 3 colectivos. Pero no se subsidia al que tiene la suerte de viajar a un shopping para comprarse una camisa de marca con un subsidio de transporte. Entonces, digo, lo que hacen los países modernos, primero que el subsidio es muy acotado, pero después luego subsidian al que lo necesita. Yo siempre pongo un ejemplo en el caso de la energía. Cuando vos subsidias la oferta de energía, eso es tremendamente inequitativo porque subsidias más al que menos lo necesita. Una jubilada que vive en un departamentito de un ambiente que tiene solo un calefón y un calefactor, tiene un subsidio pequeño. Y aquella persona que tiene la suerte de vivir en una casa de 400 metros, con calefacción, con losa radiante y con pileta de natación climatizada, lo cual ojalá todos lo pudiéramos hacer, tiene un subsidio muchas veces superior. Así que lo que se debe avanzar es a una quita de subsidio generalizada y a otorgarle subsidio al que realmente lo necesita, y no como ha sido hasta ahora, como una manera electoralista de entregarle subsidio a todo el mundo. Curiosamente, el AMBA, una parte de la ciudad de Buenos Aires, de las más ricas del país, paga el transporte colectivo varias veces inferior a lo que lo pagan los trabajadores del Gran Córdoba, o del Gran Rosario o del Gran Mendoza.
Que bueno, que es buena parte donde sacó la mayor cantidad de votos Javier Milei en la segunda vuelta, ¿no? Precisamente Córdoba, precisamente Mendoza, fueron los grandes triunfos electorales de Milei. Ahora, igualmente, José, estamos con José Simonella, economista argentino, profundizando las medidas económicas anunciadas por el ministro Luis Caputo. Igualmente esto va a tener un impacto. Usted dice, los despidos, por ejemplo, esta no renovación de contratos o la reducción de personal en ministerios y subsecretarías, aun cuando estén ligadas a personas vinculadas a partidos políticos que hoy día son oposición, va a significar personas que dejan de tener esta vinculación con el Estado, va a significar evidentemente personas que dejan de tener un ingreso. Los subsidios, como ya no se va a subsidiar la oferta, como usted bien dice, el valor de la tarifa del metro, el valor de la tarifa de la luz, el valor de la tarifa del gas o del agua, sino que debiera focalizarse paulatinamente. No ha dicho el ministro ni cómo hacerlo ni en cuánto tiempo, pero aquellos que más lo necesitan va a significar que, y lo han dicho los especialistas, en los próximos meses, por ejemplo, la situación de inflación va a ser peor que lo que venía teniendo el gobierno de Fernández. Muy probablemente el verano va a ser muy duro en Argentina por las altas temperaturas y evidentemente ahí el valor de la energía. Marzo, abril, mayo pueden ser meses muy duros para Milei en términos de van a subir los precios, va a haber probablemente más inflación y va a haber gente que va a perder sus empleos. Eso es una cuestión que va a ocurrir porque esto es una política de shock. A un mal muy grave como el que está teniendo la economía argentina, la política de shock, esta de la motosierra y lo que ha anunciado un poco hoy día el ministro Caputo, va a tener impactos. Esto puede significar que gente salga a protestar a las calles, que gente que a lo mejor pensó que Milei tenía la bala de plata para solucionar de la noche a la mañana este grave problema argentino, va a sufrir los efectos inmediatos de esta política de shock. Seguramente, Iván, esto que estás planteando me parece que es el corazón del éxito o no de la medida, ¿no? La paciencia de la gente. Hoy la gente llegó con hartazgo contra un gobierno que dilapidó los recursos sin darle beneficio a la gente y estuvo dispuesta a votar a un gobierno, no solamente de derecha, sino un gobierno que lo único que le propuso fue ajuste. Así todo, hay que ver cuando lo comenzás a padecer al ajuste, cuán dispuesto estás. Acá hay un tema cultural. Todos los argentinos pedimos ajuste, pero en el cuero del otro, que lo pague el otro, ¿no? Cuando el problema es cuando lo tiene que pagar uno, ¿no? Y empieza a sentir, como muy bien plantea vos, incluso como lo adelantó el propio presidente, cuando dijo, Argentina va a entrar en un proceso de estanflación, esto es estancamiento con alta inflación. Sí, claro. Y ha dicho también la inflación de este próximos meses puede ir entre un 20 a un 40% mensual. Imagínate que para aquellos que viven de un ingreso fijo, esto tiene un proceso, digamos, un efecto de erosión muy fuerte y rápidamente se pierde la capacidad de poder adquirir aquellos bienes y servicios que estás acostumbrado y que en algunos casos son hasta esenciales. Así que vos has dado en lo central, Iván. Este proceso de estanflación va a poder ser soportado por la gente en general. Esa sería la primera pregunta. Los que apoyaron al presidente Milei de manera mayoritaria, ¿están dispuestos a aguantar ese ajuste? Bueno, aquí está la gran duda, porque en un artículo que escribí el diario del domingo decía que Milei le toca jugar en cancha inclinada, podríamos poniéndolo en términos pulveros, cancha inclinada por la herencia recibida, que todo el mundo está viendo cómo para el equipo Milei para jugar este partido, pero lo que no hay que olvidar es que el otro equipo también juega, y en el otro equipo está los que ideológicamente piensan diferente, pero también aquellos grupos de poder que se beneficiaban con el sistema anterior. Así que en estos primeros meses me parece que va a estar la medida de cuánto, digamos, puede soportar el apoyo de Milei en base a un ajuste que es necesario, pero como bien planteaba, va a ser muy fuerte, y que la clase media contraria, o la clase trabajadora, contrariamente a lo que le proponía el Milei candidato, que tenía propuesta distinta al Milei presidente, el Milei candidato proponía que lo pagara la casta. Con el ajuste de la casta no alcanza. La gente va a tener que ajustarse, y acá está la gran incógnita respecto del éxito o no de los próximos meses. Claro, la casta, uno podría pensar, va a sufrir el término de estos contratos que tienen menos de un año de vigencia, es decir, la casta, la cámpora o todos aquellos que se han enquistado en el Estado argentino, no solamente durante el gobierno de Fernández o los Kirchner, sino que históricamente en Argentina. Este es un fenómeno que tiene décadas en Argentina, ¿no?
los que conocen como los ñoquis, ¿no? Estos que aparecen los días 29 para pagar, para cobrar solamente, pero que no trabajan. Están en las nóminas de los ministerios, las nóminas de las subsecretarías, pero que nadie se les ve, los ve en la oficina trabajando, y por eso Milei también ha pedido la presencialidad. Es decir, si tú trabajas en un ministerio, ven a trabajar, no llegues el día del pago, que es una primera cosa. Claro, en ese sentido, la casta, como dice Milei despectivamente, va a pagar ese costo. Pero el que votó por Milei va a pagar el costo de una benzina más cara, de un gas más caro, de la luz más cara, del agua más cara, del transporte público más caro. Y adicionalmente, piense usted eso, la casta probablemente, la oposición a Milei va a salir a la calle a protestar. Los sindicatos son fuertísimos en Argentina. Los sindicatos te paralizan la ciudad en un 2x3. Y adicionalmente estos medios de comunicación a los cuales Milei ha dicho y ha acusado derechamente de hacer propaganda, de ser medios de trinchera, partidarios de un gobierno, van a dejar de recibir este tremendo aporte del Estado a través de la propaganda, de la publicidad estatal. También van a jugar un rol. Entonces se va a bombardear a Milei por los medios. Probablemente aquellos que pierdan su trabajo en el aparato público y que son parte de esta casta política vayan a salir a las calles a manifestarlo. Y además, incluso el votante de Milei va a empezar a ver cómo su bolsillo no solo no mejora con Milei los primeros meses probablemente, sino que puede empeorar incluso, que ese es el costo que habría que pagar para normalizar la economía argentina. Caputo lo explicó muy bien al principio. El problema es tan grande que lo que tenemos que hacer va a doler y va a doler mucho. No hay plata, dijo Milei, no hay plata, lo gritó varias veces. ¿Cómo se ve ese panorama en los próximos meses? Puede ser muy complejo. Se ve con preocupación. Cuando uno habla con los sectores empresarios, con los inversores, todo el mundo está de acuerdo que el ajuste es necesario. Ahora, no todo el mundo está convencido que sea soportable por la sociedad. Una sociedad que viene golpeada hace muchos años, que la vienen ajustando hace más de 6 años por intermedio de la inflación. Hoy, para que vos te des una idea, hay productos que en estos días aumentaron 100% y 200%. ¿Productos esenciales? El aceite subió 200%. Una botella de aceite que valía 800 pesos y vale 2.700. Digo, para que tome dimensión, lo mismo todo lo vinculado a las harinas, al trigo, ¿no? Aumentaron más del 100%, pero te hablo en 4 días, 5 días. Entonces, esto es lo que el ministro Caputo habló de inflación reprimida, ¿no? Los controles de precios de tantos años fueron reprimiendo la inflación, como cuando le haces presión y van a un resorte. Sí, claro. Lo vas ajustando, el problema es cuando lo suelta, soltás, salta y no sabes para dónde salta. Por ahí te pega en un ojo o por ahí, digamos, salta para donde vos querías que salte. Así que la gran incógnita que tenemos todos los analistas y que tienen muchos empresarios es si la gente que apoyó la idea de un cambio y la idea de un ajuste lo va a poder soportar. Esta es la gran duda que tenemos todos, porque aparte el argentino es muy pendular. Pasó de un gobierno donde el Estado tenía supremacía absoluta y todo se le pedía al Estado a cualquier costo, y todo, digo, en Argentina lamentablemente, Iván, no hay conciencia que el Estado somos los contribuyentes, ¿no? Creemos que el Estado es un tercero. Después no sabemos por qué pagamos impuestos. Digamos, esta conciencia que los americanos tienen, por ejemplo, y ustedes creo que también tienen, los chilenos, es que el Estado no es el gobierno de turno, el Estado somos los contribuyentes que estamos pagando el que te dé ese beneficio. Bueno, esa noción en Argentina está perdida. Así que ahora creía que el ajuste lo iba a pagar otro y ahora muchos están dando cuenta que lo van a pagar ellos. Milei tiene un 30% de votos propios y tiene un 26% de votos que tomó en el balotaje. ¿Cuán, digamos, afianzado está ese voto y cuánto puede enojar el enojo de la gente que pierda algunos beneficios que eran subsidios o que hoy encuentre que su salario, sea formal o informal, no puede acceder a la canasta de bienes que accedía hace 15 días atrás? Bueno, esa es la duda que queda planteada, José. Naturalmente vamos a ver el impacto que va a tener en la población esto, también las reacciones del mercado. Va a ser interesante ver cómo amanece mañana el dólar, cuánto flota, cómo cae el riesgo país o sube el riesgo país de Argentina, qué pasa con las grandes empresas que se han retirado del país en los últimos años, si vuelven o no a invertir, que sería también una medida del mercado importante como espaldarazo a este plan de choque que ha anunciado el ministro Caputo. Interesante conversación, José Simonella, economista argentino. Le queremos dar las gracias por esta entrevista y estamos en contacto. Muy amable. Las gracias a usted, Iván. Un saludo a todos los hermanos chilenos y a disposición. Muy amable, muchas gracias.